professor Lourenço, e eu quero apresentá-lo, começando, professor Lourenço, por ter muita alegria em recebê-lo, agradecendo por ter aceitado o nosso convite, ouvindo a sua impressão e perspectiva sobre os desdobramentos dessa visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Ela chegou em tranquilidade, o avião aterrissou tranquilamente, decolou sem nenhum tipo de contratempo. Os chineses disseram muita coisa antes da chegada dela, mas eu quero saber a partir de agora. Hoje, professor, eu vi a declaração de autoridades na Lituânia dizendo que estão planejando também visitas a Taiwan no futuro próximo, autoridades na Alemanha, autoridades na Grã-Bretanha. Como é que fica tudo isso, professor? Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Queria ouvi-lo a respeito desse e de outros temas importantes essa noite. Rogelio, bom, eu sou quem tem o honor de estar aqui. Acompaño no todo el tiempo, mas frecuentemente ahí tus lives, aquellas lives del momento, algunos programas. Mira, primero tenemos que descartar que Nancy Pelosi fue a visitar un famoso médico en Taiwán que trata de problemas realmente graves de demencia senil. Vamos a descartar que la visita fue por razones médicas. Más podríamos partir de ahí porque en realidad estamos presenciando una situación de lo que yo llamo la hegemosfera, es decir, tanto los Estados Unidos, Europa, o el poder euroatlántico, ¿no? Es decir, hay síntomas verdaderamente de demencia por la pérdida del poder hegemónico. Hoy hay un artículo fantástico que vi de un profesor ruso del grupo de Valdai. Valdai es, podemos decir, el grupo selecto que discute los temas culturales, espirituales, internacionales en relación a Rusia. Son los expertos, ¿no? Y él hace una comparación muy interesante con el momento de los, podemos decir, de la hegemósfera o de los Estados Unidos y sus aliados, ¿no? En relación a la horda dorada, ¿no? De los mongoles, ¿no? El Gran Khan, ¿no? Y lo que está diciendo es lo siguiente, dice que cuando empieza a haber una desobediencia general en cuanto a las órdenes, los lineamientos, tal, lo que hacía la horda sagrada ya en los tiempos del dominio mongol de Rusia, y era establecer reglas, decir esto se puede, esto no se puede, puedes usar tu tierra. Era una especie de soberanía limitada, que es lo que los Estados Unidos quisieron impor con el orden mundial. Soberanía limitada en la Amazonia, soberanía limitada en Patagonia, soberanía limitada en Rusia, ¿no? Porque ellos querían que Rusia fuese un posto de gas y gasolina, ¿no? Es decir, que no tuviera aspiración de regresar a su, podemos, ideal de nación, de potencia, etc. Y eso estaba aconteciendo con el nuevo orden mundial, un sistema de soberanías limitadas. Entonces, esta comparación es muy importante porque aquellas reglas que establecía el poder mongol, ¿no? Son las reglas de lo que dice el sistema hegemónico, lo que dice y repite la diplomacia americana. El sistema basado en reglas. ¿Cuáles reglas? Aquellas que les imponen, ¿no? Entonces, esto a partir de la decisión de Ucrania de patear la mesa del orden mundial, es decir, empieza a tener un efecto, ¿no? Tanto a Rusia como a China, pero empieza a tener un efecto generalizado, hasta llegar a un punto crítico en que lo que digan los Estados Unidos poco importa, ¿no? Entonces ahí puede venir exactamente un colapso de ese orden mundial, porque tú te basas en la percepción que tus aliados o tus enemigos tienen. Si tú te basas en una percepción de todopoderoso, bueno, entonces tienes que obedecer lo que está pasando con Alemania, lo que pasa con Francia, lo que pasa con la Comunidad Europea. Pero en el momento en que India no obedece, a China no obedece, África no obedece, ustedes lo vieron con el intento de Zelensky de dirigirse a la conferencia africana, fueron
apenas unas decenas de países, la mayoría simplemente no aceptó lo que el Departamento de Estado quería. Entonces, lo ves en el grupo de los G20. El G20, la mitad del G20 no está ni ahí con las sanciones económicas. Entonces, esto implica un desmoronamiento de ese poder. Entonces, ahí se explica en la naturaleza de las provocaciones. Evidentemente que la visita de Nancy Pelosi es una provocación, eso no hay duda, eso es unánime en el mundo entero. Eso fue una provocação, inclusive os analistas... Professor, só uma pequena colocação, uma pequena interrupção, me permita. Uma provocação com que objetivo? Eso es, exactamente. Es decir, aquí la duda, la pregunta verdadera es ¿por qué? Y ahí se va a desdoblar toda una serie de análisis, porque la provocación es unánime, incluyendo análisis de los Estados Unidos, etcétera, de los propios jornales, etcétera, etcétera. Decir que esto fue una cuestión de un chilique de Nancy Pelosi es una estupidez. Esto fue una decisión del Deep State, es una decisión ni siquiera de el presidente John Biden. Es decir, tomaron la decisión y definieron una ambigüedad establecida de un hijo. No, es una decisión de la división de poderes americana. El Congreso tiene independencia del Ejecutivo y puede ir, siendo ella la líder demócrata, ¿no?, de un gobierno demócrata. Eso nunca, no aconteció. Ahora, ¿por qué y para dónde va? Eso es donde nos tenemos que enfocar y con riesgo de errar por mucho, más tenemos que pensar. Primero, los Estados Unidos quieren que haya una escalada, evidentemente, en relación a China. ¿Por qué? Porque la globalización se había basado en el grupo G2, quiere decir, los financieros, todo el poder financiero se fue hacia China, a la mano de obra barata. Estamos hablando de un movimiento de más de 25 años, ¿no?, 30 años. Y a China se benefició porque creció en términos comerciales, ¿no?, y se benefició del sistema de libre comercio. China defiende el sistema de libre comercio, cosa que yo no creo que es el camino. Es decir, más China dice, no, tiene que mantenerse porque él se benefició. Ahora, se benefició el sistema financiero, fueron los grandes millonarios, se beneficiaron el sistema bancario, tal y tal, independientemente que quebró Lehman Brothers en 2008, es decir, se benefició el sistema financiero. Y se perjudicó ¿quién? Poder industrial de los países en desenvolvimiento. Brasil se desindustrializa, Argentina se desindustrializa, es decir, la propia Europa continental pierde sustancia industrial, los Estados Unidos, Inglaterra. Es decir, hay una desindustrialización pensando que la alianza con la China iba a perdurar en ese sentido. A China son tres cosas. Esto lo repito hace 10 años que falé con el profesor Carlos Lessa, saudoso profesor Carlos Lessa, que fue presidente del BNDES, y él me decía una conferencia que estábamos organizando en México, y él no... Y él me dice, fala lo siguiente, Carrasco, que me decía tal. Primero, a China son tres cosas diferentes. Una es un sistema, es un mandarinato meritocrático. El Partido Comunista apenas sirve en lo que es el mandarinato, la historia de China, que es legítima. Pronto, eso es como China se organiza para manejar 1.600.000.000 de personas. Si no puedes tú exigir la democracia occidental como Occidente, y especialmente Nancy Pelosi viene insistiendo. No puedes hacer eso. Entonces, eso es lo primero. Y es un sistema de los mejores. Xi no es cualquiera. Xi es el mejor de todos. Es decir, eligen en forma a la meritocracia. Segundo,
a China usó el ejemplo de la revolución Meiji, del proceso de modernización e industrialización. Es decir, el problema de invertir los excedentes comerciales en un proyecto de industrialización, de avance tecnológico, etc. Es decir, en el ejemplo de Singapur, pero yo diría más, en el ejemplo de la modernización Meiji, ¿no? Del final del siglo XIX, principio del siglo XX, que fue el origen del proceso industrial. ¿Y en base a qué? ¿En dónde se basa el sistema Meiji? Se basa en el sistema de economía americano, el sistema de Hamilton, de Carey, de List, etc. Es decir, el proteccionismo que fue proscrito en la Fundación Ford a partir de la década de los 70. Eso salió del estudio de las universidades, el estudio de la economía en las principales universidades. Y lo que empezaron a difundir fue lo que siempre Inglaterra fez, el libre comercio como grande paso para la modernización y la industrialización de los países. Eso es simplemente es propaganda colonial. Fasan lo que yo no hice en el origen, y ahora están haciendo y se están yendo a la crisis, como Inglaterra se fue con Margaret Thatcher, ¿no? Es decir, comieron su propio veneno en cuanto a libre comercio. Entonces, a China es esa segunda China. Y una tercera China, decía el profesor Leza, es que imita en gran parte a la Inglaterra victoriana. Es decir, yo compro materias primas y mando productos industriales. Entonces, China tiene esas facetas. Claro que está investiendo, por ejemplo, yo estaba viendo ahora que hice un documentario sobre la batalla en África. A China invirtió mucho más que cualquier agencia de desenvolvimiento en obras de infraestructura, puertos, ferrovías, energía, sí, transporte y energía, infraestructura empezada. Y hay una disputa en relación a eso. Ahora, ¿hasta dónde en realidad no son obras para retirar materias primas dando ciertas ventajas comerciales? Entonces, no es el problema decir, China es el bomb, la historia contra los gringos o los europeus. Hay que tener essa Cada um tem seu interesse, né, professor? A grande verdade é essa, cada um tem seu interesse. Não tem bom